colega diputado. Capítulo 4, Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. Creación del Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. Artículo 15. Creas el Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. En adelante, el SINAPI o el sistema que será responsable a través de sus organismos de emitir, implementar y evaluar la Política Nacional de Prevención y Protección a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. En adelante, la Política Nacional. Además, tiene por objeto la articulación de los órganos, entidades e instituciones públicas y privadas con responsabilidad en la garantía del pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas desplazadas internamente. Conformación del Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. Artículo 16. El sistema estará conformado por las siguientes entidades. A, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que será la institución rectora de la presente ley y principal garante del derecho de todas las personas desplazadas internamente a la atención, protección y demás derechos que contempla esta ley. Además, su titular presidirá la Comisión Técnica Interinstitucional para la Atención y Protección a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. B, la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada o la Dirección de Dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y sus equipos multidisciplinarios, los cuales será la entidad ejecutora de la presente ley y de la política nacional. Le corresponde articular los diversos mecanismos y acciones de las instituciones involucradas en la ejecución de la política nacional y la formulación de los protocolos de atención a personas desplazadas internamente. C, la Comisión Técnica Interinstitucional para la Atención y Protección en Personas de Condición de Desplazamiento Forzado Interno. En adelante, la Comisión será la instancia de coordinación y articulación que fortalecerá la atención integral con carácter multidisciplinario a las personas en condición de desplazamiento forzado. Tendrá a cargo la formulación, monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política nacional y su plan de acción, así como la aprobación de los protocolos de atención de las personas desplazadas internamente. Funciones de la dirección. Artículo 17. La dirección tendrá las siguientes funciones. A, diseñar, coordinar e implementar los protocolos de atención y protección a personas en condición de desplazamiento forzado interno previa aprobación del mismo por la Comisión. B, crear e implementar una red de albergues y alojamientos alternativos a personas desplazadas internamente que operará de forma directa en coordinación con otras instituciones públicas nacionales o municipales. Para estos efectos deberá contar con los protocolos de atención con enfoque psicosocial y enfoque diferenciado. C, crear e implementar un sistema de registro, sistematización y seguimiento de casos de desplazamiento forzados y otros indicadores que permitan elaborar y actualizar caracterizaciones sobre las personas desplazadas por violencia a efecto de identificar las causas que generan desplazamiento forzado interno, las comunidades de origen y de destino y las consecuencias económicas, sociales, jurídicas y políticas que ello genere. D, establecer enlaces técnicos para el acompañamiento a las gobernaciones y municipalidades en la creación de mecanismos locales de prevención, asistencia humanitaria, protección, soluciones duraderas y registro de casos. E, brindar asistencia técnica a entes estatales, locales, de la sociedad civil y la población en general sobre la implementación de las políticas públicas. F, elaborar y presentar informes anuales, rendición de cuentas y propuesta de presupuesto anual al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la atención y protección de personas desplazadas internamente. G, supervisar el correcto funcionamiento y desempeño de sus programas y unidades que atienden las diferentes fases de desplazamiento. H, gestionar medidas de protección ordinaria y extraordinaria para las personas desplazadas internamente. Y gestionar la emisión de los documentos personales que sean necesarios para resguardar la identidad y el ejercicio de los derechos de las personas desplazadas internamente. En caso de ser necesario, la dirección deberá proveer los recursos para la obtención de estos documentos. J, promover y garantizar espacios de diálogo y consulta con la población desplazada y de la sociedad civil organizada en los procesos de diseño, evaluación y contraloría de los mecanismos previstos en esta ley. K, las demás que establezca esta ley. Las funciones de la dirección se ejercerán sin perjuicio de otras que el reglamento de esta y otras leyes, protocolos e instrumentos le atribuyen en beneficio de las personas desplazadas. Las funciones además se ejercerán mediante lineamientos claros de coordinación, complementariedad y responsabilidad con los órganos y entidades públicas que conforman el sistema. La Comisión Técnica Interinstitucional para la Atención y Protección de las Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. Artículo 18. Créase la Comisión Técnica Interinstitucional para la Atención y Protección de las Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, a la que podrá denominarse en esta ley únicamente como la Comisión, que será presidido por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y esta comisión estará integrada por A, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, B, el Ministerio de Salud, C, el Ministerio de Educación, D, el Ministerio de Trabajo, E, la Fiscalía General de la República, F, la Procuraduría General de la República, G, 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos,
Las instituciones serán representadas por sus titulares o por las personas que estos designen. El reglamento de esta ley establecerá lo correspondiente al funcionamiento de la comisión y la forma en que los representantes de la sociedad civil serán designados. El presidente de la comisión podrá invitar a distintos funcionarios de gobierno o representantes de personas de esa sociedad civil a participar con voz, pero sin voto, en las reuniones con la anuencia previa de la comisión. La comisión podrá requerir la asesoría de organismos nacionales y organizaciones internacionales humanitarias y de desarrollo cuyo mandato esté relacionado al objeto de esta ley. También podrá solicitar la colaboración de cualquier institución pública o privada para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Funciones de la comisión. Artículo 19. La comisión tendrá las siguientes funciones. A. Diseñar, aprobar, evaluar y difundir la política nacional y sus posteriores modificaciones. B. Establecer los lineamientos para la implementación de un plan de acción de la política nacional con programas establecidos, incluyendo la prevención, desplazamiento y soluciones duraderas. C. Coordinar con instituciones públicas y privadas la generación y promoción de soluciones duraderas de las personas en condición de desplazamiento forzado interno. D. Identificar las necesidades de financiamiento y apoyar la gestión de fondos públicos o de la cooperación internacional de organismos humanitarios y de desarrollo. E. Diseñar las bases y criterios de la inversión pública en materia de prevención, atención, protección y soluciones duraderas. F. Asesorar a los órganos del Estado en el cumplimiento de las políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de las personas desplazadas internamente. G. Impulsar la creación de nuevas medidas de prevención, protección y en especial de medidas urgentes que garanticen la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas desplazadas. H. Generar espacios de diálogo y asociación, así como también mecanismos de participación y consultas a nivel nacional y local con la población desplazada internamente y desarrollar los diagnósticos, estudios e investigaciones sobre la situación, causas e impactos del desplazamiento forzado interno. J. Desarrollar las campañas de información y sensibilización. K. Crear subcomisiones temáticas relacionadas a la respuesta a diferentes fases de desplazamiento cuando así se le requiera. L. Evaluar periódicamente la calidad de la asistencia y protección brindada a las personas desplazadas internamente. M. Otras atribuciones establecidas por esta ley. Oficinas locales de atención. Artículo 20. La dirección creará oficinas locales de atención para que pueda coordinar la asistencia a las personas desplazadas internamente, que incluye servicios legales, psicológicos y sociales de carácter gratuito y confidencial. Las personas desplazadas podrán solicitar atención en las referidas oficinas locales, las cuales tendrán la obligación de garantizar atención y protección, priorizando en acciones de necesidad inmediata en cuanto a la protección y además de referir, acompañar y dar seguimiento a las instituciones competentes para la atención integral de acuerdo a sus necesidades. Las oficinas locales tendrán la obligación de coordinar con instituciones públicas o privadas para el cumplimiento de los derechos reconocidos de esta ley, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dirección. Deber de colaboración y coordinación con otras instituciones. Artículo 21. Todas las instituciones estatales y municipales deberán prestar colaboración y auxilio a la dirección en todas las actuaciones que realice para el cumplimiento de la presente ley. Suscripciones de convenios. Artículo 22. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y otras instituciones públicas que brinden atención a personas desplazadas podrán suscribir convenios, pactos de cooperación y protocolos, instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales conforme a la ley que coadyuven con los esfuerzos de prevención, tratamiento y erradicación del desplazamiento forzado interno. Capítulo 5. Mecanismos de atención y de protección a las personas en condición de desplazamiento forzado interno. Del mecanismo, artículo 23. La dirección diseñará el mecanismo de atención y protección de las personas en condición de desplazamiento forzado interno, la cual someterá a la aprobación de la comisión. El mecanismo contendrá la hoja de ruta de atención, la descripción de red de albergues y alojamiento y los protocolos y procedimientos para prestar la asistencia y protección en las etapas de desplazamiento. Los medios para activar los mecanismos previstos en la presente ley serán los que se enuncian: A. De oficio. B. A petición verbal o escrita de la persona desplazada o en riesgo de desplazamiento. C. Por referencia de las instituciones públicas o privadas. D. Por referencia de organizaciones de la sociedad civil. No sujeción a proceso penal. Artículo 24. La intervención de las instituciones del Estado al momento de atender a personas en condición de desplazamiento forzado interno no depende ni está condicionada a la existencia o denuncia, aviso o proceso penal. De la valoración del riesgo. Artículo 25. La dirección, después de ser activado el mecanismo de atención y protección, se encargará de realizar las valoraciones del índice de riesgo que deberá de ser aplicado a fin de buscar ampliar las posibilidades de análisis y, por tanto, de intervención ante un caso específico, ya que permitirá ajustar las estrategias de atención de forma proporcionada a las necesidades y realidades de las personas desplazadas. El ejercicio de mediación o riesgo de una persona desplazada deberá tomarse como una herramienta que permita retomar elementos de la persona, su contexto y recursos de forma más objetiva para establecer una estrategia de atención a corto, mediano o largo plazo, tratando de diferenciar acciones inmediatas o de emergencia con otras de acceso a servicios de derechos para un mejor abordaje de la problemática que enfrentan las personas desplazadas internamente.
Actuaciones inmediatas al recibir solicitud o aviso, artículo 26. Al recibir la solicitud o aviso de ingreso de mecanismos de manera inmediata, la dirección deberá A, analizar y determinar si la persona solicitante es o no sujeto de la presente ley. B, en caso de admitirse la persona solicitante, el mecanismo evaluará las necesidades de asistencia humanitaria y protección de la persona solicitante. C, determinar si se aplicarán medidas de protección ordinarias o extraordinarias, de dictar las medidas de asistencia humanitaria para que proceda a su implementación en un plazo no mayor a 72 horas o según se determine en el análisis. E, dictar las medidas de protección para que las instituciones que integran el sistema procedan a su implementación. F, implementar medidas encaminadas a la solución duraderas. En los lugares en donde no se encuentre la dirección, será responsabilidad de los sistemas locales prestar la asistencia humanitaria requerida durante las primeras 72 horas. Se dará aviso inmediato del caso a la dirección para efectos del registro para que pueda analizar su ingreso a las medidas ordinarias y extraordinarias. Medidas de protección extraordinaria, artículo 27. Si a partir del análisis de la solicitud se determina que el riesgo es concreto, fundado en acciones o hecho manifiesto y se considera que puede manifestarse dentro de las siguientes 72 horas de presentada la solicitud, el Estado, a través del sistema, deberá adoptar medidas de protección extraordinaria para proteger la vida, libertad e integridad física de la persona solicitante. La dirección concertará medidas de protección urgente para la persona solicitante en un plazo no mayor a 48 horas luego de su admisión. El consentimiento informado sobre las medidas podrá ser otorgado de manera personal, telefónica o cualquier otro canal de comunicación de la persona solicitante o cualquier miembro del grupo familiar. Una vez obtenido el consentimiento, la dirección coordinará la implementación de las medidas de protección extraordinaria en un plazo no mayor de 8 horas. La dirección realizará un nuevo análisis de necesidad para determinar si las medidas siguen vigentes dentro de los próximos 8 días siguientes a su adopción. El proceso y las instituciones involucradas serán definidos en el protocolo de atención y protección de las personas desplazadas internamente. Medidas de protección ordinaria, artículo 28. Estas medidas serán aplicables en aquellos casos en donde no cumplan las circunstancias a las que se refiere el artículo anterior. La dirección deberá realizar la evaluación del caso en un plazo no mayor de 10 días calendario. Las personas solicitantes deberán proporcionar toda la información y documentación que tenga disponible, así como la que les sean requeridas. La dirección concertará la medida de protección con la persona solicitante y obtendrá consentimiento informado según lo establece el artículo anterior. La dirección coordinará la implementación de las medidas de protección ordinarias en un plazo no mayor de 48 horas dentro de los 30 días siguientes a la adopción de las medidas. La dirección realizará una nueva evaluación de necesidades para determinar su continuación o modificación. Registro único de personas en condición de desplazamiento forzado interno, artículo 29, créase el registro único de personas en condición de desplazamiento forzado interno a cargo de la dirección, el cual deberá contener como mínimo A, los casos de desplazamiento forzados individuales y colectivos a nivel nacional, B, datos de identificación de cada una de las personas con el nombre completo, edad, fecha de nacimiento, municipio y departamento de procedencia, estado familiar, profesión u oficio, documento único de identidad y otras que la dirección estime pertinente. Estos datos serán confidenciales. C, las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a las ocurrencias de los hechos. De las medidas de asistencia y protección otorgadas en cada caso. Información de fuentes provenientes de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Protección Integral de Personas Desplazadas internamente, así como también la Dirección General de Estadística y Justice, entre otras, con el fin de sistematizar la información de forma periódica para el diseño de programas de prevención y la toma de decisiones. F, datos desagregados como mínimo según género, edad, discapacidad, ingresos, nivel educativo, pertenencia al grupo étnico, identidad de género, orientación sexual y ubicación geográfica. Fraude, artículo 30. En caso de demostrarse que la persona beneficiaria de la medida simuló una situación de riesgo de desplazamiento forzado por medios engañosos o fraudulentos con la finalidad de acceder a los mecanismos de atención y protección a los que se refiere esta ley, se revocará las medidas que le hayan sido otorgadas sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que hubiera lugar. Capítulo 6, recursos financieros, artículo 31. El Ministerio de Hacienda deberá incorporar en el presupuesto general del Estado las partidas presupuestarias de acuerdo a los mecanismos legales establecidos para la ejecución de la presente ley y sus instrumentos derivados. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública incorporará en su presupuesto anual los recursos financieros para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Víctimas de Inmigración Forzada. Además, las instituciones del Estado que forman parte del SNAPI y las que se encuentren vinculadas a la atención del fenómeno de desplazamiento forzado deberán incluir en su respectivo presupuesto la asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley. La asignación de recursos presupuestarios estará basada en las necesidades y requerimientos del SNAPI de conformidad con el plan de acción de la Política Nacional de Prevención y Protección para las Víctimas de Desplazamiento Forzado. Adicionalmente, la presente ley podrá financiarse de las siguientes fuentes: A, Fondo General de la Nación; B, donaciones;
o cooperación nacional e internacional. C. Otras fuentes de financiamiento. Auditorías, artículo 22. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública realizará las auditorías que estime necesarias para garantizar el uso eficiente de los recursos asignados para la aplicación de la presente ley por medio de la Unidad de Auditoría Interna. Capítulo séptimo, disposiciones finales, declaración de orden público. Artículo 33, se declara de orden público la implementación de la presente ley. Reglamento de la ley, artículo 34. El presidente de la República emitirá en un plazo de 90 días a partir de la entrada de vigencia de la presente ley el reglamento respectivo vigencia de la ley. Artículo 35, la presente ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Leída la ley, presidente. Se incorpora el diputado Serafín Orantes, la diputada Maite Iraeta y el diputado Reinaldo Alcides Caballero. También tenemos un llamamiento. Se llama a la diputada Mónica Rivas en sustitución de la